Shabbat Shalom para todos mis hermanos, Yahweh los bendiga. Bienvenidos esta mañana para el estudio que hacemos cada Shabbat con la lectura del corte bíblico, en este caso el cierre del libro de Números. ¿Se acuerdan cuál es el nombre de este libro que también se recibe, el nombre que también tiene este libro en la tradición hebrea? Bemidbar se llama, ¿cierto? ¿Qué significa? En el desierto. ¿Cómo creen que vamos a cerrar este libro? ¿Cuál sería la mejor? Pues hablando de un resumen, sí, correcto. Vamos a hablar de un balance general de lo que pasa en el desierto. Y esto desde el punto de vista de una persona que llevamos mucho tiempo estudiando la Biblia, este tipo de resúmenes son se agradecen mucho porque ayudan a entender pues un montón de situaciones, las ubican en el mapa, nos ayudan a entender qué pasó de una manera muy rápida, ¿no? Esto es como ver la sinopsis de un libro y ver qué pasó y para dónde va, ¿no? Pero es muy concluyente. Así que la enseñanza de hoy se va a basar solamente en el capítulo 33 del libro de Números. Este corte bíblico es del 33 al 36, va con el cierre del libro, pero hoy solamente veremos lo que tiene que ver la primera parte del capítulo 33, donde en las Biblias generalmente aparece como etapas, jornadas de la tierra del pueblo de Israel, desde la salida de Egipto hasta la entrada a la tierra de Canaán. Eh, Muchas jornadas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Eh, em, la parasha de hoy. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama esta parasha? Masei. Y esta es la número 43. ¿Listo? No, la número 43. El texto es números 33. Que se llama etapas o instancias, jornadas. ¿Listo? Vamos a ver qué dice el capítulo 33 de Números. Oremos primeramente. Así que acompáñenme. Gracias, Dios mío, por este día de Shabbat. La oportunidad que nos das de compartir, de aprender, Señor. Que estas palabras tuyas nos eduquen, Señor, nos enseñen, nos acerquen a ti. Y podamos aprender de verdad, Señor, cuál es tu propósito, tu voluntad con todos nosotros. Enséñanos, Padre, y háblanos, te lo ruego. En el nombre de Yeshua. Amén. El capítulo 33 dice así: estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mandato de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Yahweh. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Y bueno, como aquí bien lo menciona, Moisés tenía la tarea de dejar consignado qué pasó, o bueno, más allá de qué pasó, las etapas que tuvo esta travesía. ¿Cuánto tiempo duró esta travesía al desierto? 40 años. 40 años. Así que hoy no creo que la predicación vaya a ser muy larga, sino que voy a hacer más bien muy conciso para que veamos qué pasó en el desierto. 40 años en una prédica. 40 años en un comentario muy concluyente, obviamente dejando muchas cosas como para profundizar, simplemente viéndolas desde el aire, ¿no? Haciéndolo como cuando uno va a Google Maps y empieza a hacer el señalamiento de ubicaciones, que lo ves todo de lejos, pero otra cosa es estar en la travesía, ¿no? Estar en el viaje. Por lo tanto, vamos preparé una tabla con varias cosas importantes a destacar de todo esto. Pero yo sé que a muchos les da un poquito de pereza, pero es que es parte de todo esto. Vamos a leer lo que dice el texto. Digo pereza porque son números. Aquí vamos a leer solo números. Son muchos versículos, son 47 versículos hablando de números. De hecho, este libro se llama ¿cómo? Números. Y no podemos dejar de lado porque algunos textos nos parezcan un poquito densos. Vamos a ver, dice el versículo 3. Les pido que me acompañen. De Ramsés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios, mientras enterraban los egipcios a los que Yahweh había herido de muerte, de entre ellos a los primogénitos. También había dicho Yahweh
hecho juicios contra sus dioses. Salieron pues los hijos de Israel de Ramsés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Salieron de Etam, volvieron sobre Pihairot, que está delante de Baal Zephón. Acamparon delante de Migdol, salieron de Pihairot y pasaron por en medio del mar al desierto y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam y acamparon en Mará. Salieron de Mará y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas, 70 palmeras y acamparon allí. Salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo, salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dovka. Salieron de Dovka y acamparon en Aluz. Salieron de Aluz, acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Salieron del desierto del Sinaí y acamparon en Kibrot Hataaba. Salieron de Kibrot Hataaba y acamparon en Geserot. Salieron de Geserot y acamparon en Ritma. Salieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Salieron de Rimón Pérez, acamparon en Livna. Salieron de Livna, acamparon en Risa. Salieron de Risa y acamparon en Selata. Salieron de Selata y acamparon en el monte Sefer. Salieron del monte Sefer y acamparon en Jarada. Salieron de Jarada y acamparon en Maselot. Salieron de Maselot, acamparon en Tahat. Salieron de Hatat y acamparon en Tara. Salieron de Tara y acamparon en Mitka. Salieron de Mitka y acamparon en Hasmona. Salieron de Hasmona y acamparon en Moserot. Salieron de Moserot y acamparon en Benei Hakan. Salieron de Benei Hakan, acamparon en el monte Hidgad. Salieron del monte Hidgad y acamparon en Jotbata. Salieron de Jotbata, acamparon en Abrona. Salieron de Abrona y acamparon en Esión-Geber. Salieron de Esión-Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es Kadesh. Salieron de Kadesh y acamparon en el monte de Jor, en la extremidad del país de Edom. Y subió el sacerdote Aarón al monte de Jor, conforme al dicho de Yahweh. Allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Era Aarón de edad de 120 años cuando murió en el monte de Jor. Y el cananeo rey de Arad, que habitaba en el Negev, en la tierra de Canaán, oyó que habían venido los hijos de Israel. Salieron del monte de Hor y acamparon en Salmona. Salieron de Salmona y acamparon en Obot. Salieron de Obot y acamparon en Ije-Abarim, en la frontera de Moab. Salieron de Ije-Abarim y acamparon en Dibon-Gad. Salieron de Dibon-Gad y acamparon en Almón, Diblataim. Salieron de Almón, Diblataim y acamparon en los montes de Abarim, donde delante de Nebo. Salieron de los montes de Abarim y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y finalmente acamparon junto al Jordán desde Bet-Jesimón hasta Abel-Sittim en los campos de Moab. Y aquí cualquiera que lee esto, ¿cómo quedó? Perdido. Un segundo. Dale una pausa. Entonces uno después de esta lectura queda muy perdido, porque es que si a uno le cuesta saber los lugares del país de uno mismo, ¿no? Si uno menciona, no sé, algunos municipios, algunos lugares que uno de verdad puede sentirse muy perdido, mucho menos de otro país y en otro idioma, y como suenan de raro, ¿no? Kibrat Hatava, Hebrón, ¿no? Kadesh. Cualquier persona pues naturalmente se siente extraviada porque se está hablando de algo que no se entiende, en lo que uno no se siente pues identificado, familiarizado. Y por lo tanto eso se convierte en ¿qué? En un obstáculo para el aprendizaje. Cuando uno va a hacer una enseñanza, lo primero que tiene que hacer con esa persona para que le entienda a uno la profundidad de lo que uno quiere decirle es hacerle entender ¿qué? El contexto. Porque si no hay contexto, el mensaje queda colgando, queda vacío. Y puede sonar bonito el mensaje, pero generalmente va a tenderse a desaparecer, a olvidar, a no entenderse a profundidad, porque uno tampoco hizo la tarea de hacerle entender el porqué de ese mensaje, el contexto en que se presenta. Entonces resulta que en el colegio nos pasaba mucho eso, que tocaba aprenderse cosas, pero como que uno aprenderlas porque sí. Pero hay profesores que les costaba realmente entender que uno necesita el contexto para entender el por qué uno tiene que aprender esas cosas, ¿no? ¿No? A uno le enseñan álgebra, pero no sabe por qué está aprendiendo álgebra. Yo nunca tuve un profesor que me dijera, bueno, el álgebra les va a servir para esto, y les va a poner casos de cuándo se utiliza. Jamás. Solo llegaban a enseñarle uno fórmulas. Fórmulas, y uno pues, a ver si me aprendo esto y ya. Pero la tarea de un profesor es decirle a uno para qué sirve eso. El por qué, qué utilidad tiene, qué propósito tiene. A veces ponemos a leer la Biblia y no entendemos el propósito y nos sentimos muy perdidos y por supuesto la enseñanza se convierte en algo, más que un aprendizaje, se convierte en algo vacío
que genera más dudas y frustración y como una predisposición a leerla, porque dice, ay, no, qué pereza. Imagínense todos esos textos. Leí 47 versículos de los cuales no entendí ni una palabra. Solo que había un poco de gente pasando, los viajeros, los primeros, los que andan, ¿cómo se llaman? Los que andan ahorita en moto y van dejando un video de cada lugar que visitan. Así parecen, unos mochileros, pues. Y nada más cerrado, ¿cierto? Para Moisés, claro, hizo la tarea de un escriba de dejar una, una reseña, una bitácora de lugares visitados, ¿no? Con su calcomanía pegada en el báculo de cada lugar que visitaron, ¿no? La foto ahí comiendo desayuno en la parte baja, echando queso con agua panela en la montaña donde estaba haciendo frío, todo. Nosotros tenemos no necesariamente que memorizar estos lugares, porque pues son muchos lugares los que hablamos. De hecho, ¿cuántas jornadas fueron? 43 jornadas. 43 lugares. Otra vez, si uno no se sabe los 32 departamentos que tiene el país, 43 lugares hebreos. De uno, sí, yo me aprendí uno, ¿cuál? El Mar Rojo. Es lo único que uno medio escuchó para allá. Egipto. Bueno, entonces mi tarea de hoy es ayudarnos a entender este mapa. Tenemos 43 lugares, 43 momentos que se narran a lo largo de la Torá. Aquí en este capítulo no nos dijo mayor que esos lugares. Y algunos datos, como aquí murió Aarón, aquí fue cuando el Señor sacó a su pueblo, y da como 3 datos nomás particulares. Así que eh, hice digamos que la tarea de dejar en una sola tabla las diferentes cosas que pasaron que tienen mucha relevancia y que finalmente tienen historia dentro de la Biblia. Primero vamos a entender qué pasó. Esta historia es la historia de un pueblo llamado a la libertad. A la libertad, pero no solamente a la libertad, sino también a obtener unas promesas que el Señor había juramentado a los antiguos, a los ancestros de este pueblo. Un ancestro particular llamado Abraham, ¿cierto? ¿Cuál era esa promesa? Volverán a esta tierra. Tus hijos, esta tierra, el Señor le dice a Abraham, después de que le dice que se vaya de Ur de los Caldeos y llega a la tierra de Canaán, allí Abraham se establece. Y el Señor le dice a Abraham, tus hijos estarán en Egipto por 400 años, pero ellos volverán a esta tierra. Es un juramento que el Señor le dice a Abraham, de lo cual Abraham veía como algo demasiado lejano. Ni siquiera tenía hijos, como para pensar en eso. Pero esa era la promesa, algo tan distante como fuera posible cuando esos eventos no tenían sino, quizás en Abraham, sino solamente un asunto y es, no importa, Señor, con que tenga un hijo basta, ¿no? Quizás eso era el único deseo de él, que la esterilidad de su mujer no se convirtiera en la desaparición de su descendencia, ¿no? Si Abraham no podía tener hijos con Sara, significaba que jamás Abraham habría existido para nadie. Pero el hecho de que ella tuviese un hijo significa que al día de hoy todos hacemos memoria de el ancestro Abraham. Eso es algo muy grande, porque todos los que nos contamos como hijos de Abraham, independientemente de nuestro origen, de nuestra raza, de nuestra eh, lengua, decimos somos hijos de Abraham, porque buscamos seguir las pisadas de él, nos identificamos en el llamamiento de fe que el Señor le hizo para adquirir unas promesas que vienen de parte de Dios y que Abraham por sus fuerzas jamás podría haber hecho mayor cosa para adquirir algo siquiera parecido. Él por toda su fuerza, con todo su dinero, jamás podría haber hecho que Sara dejara su esterilidad. No dependía de él eso. No dependía de él tener hijos con su esposa, solamente de Dios. Así que en un llamamiento de fe que se heredó oralmente a sus hijos, seguramente eso ya era una leyenda muy difusa entre los hebreos en Egipto. Es la historia de nuestro pueblo, ¿no? Se cuenta que un hombre, sí, el padre de todos nosotros, que el Señor le dijo que no pertenecíamos acá. Y
Sí, o sea, ¿cómo pensamos nosotros de nuestra propia historia colombiana? Pues como que uno ni siquiera piensa en eso. Uno está en el presente. ¿Y cuál es tu presente? Pues aquí, en el sistema que tengamos actual, el de nosotros es trabajando, haciendo dinero, pagando préstamos. Esa es la vida de uno. El de ellos era haciendo edificaciones, pirámides y no sé qué les pusieran a hacer y esa era su vida. Pensaba en el pasado solamente tenía un propósito educativo porque su identidad, nosotros pensamos que cuando pensamos hoy en el pueblo judío, ¿cómo es? Es muy cuidadoso de transmitir su herencia cultural, pero demasiado, es exagerado. Uno piensa que ellos eran así. No hay nada más equivocado, ellos no tenían ninguna razón de hacer eso. Cuando uno se convierte en una persona muy obsesiva con transmitir algo, es porque hay una historia que lo obliga a hacer eso, como la de nuestro pueblo, que, por ejemplo, por poner uno de las, quizás el mayor ejemplo de eso fue haber salido para Babilonia. Cuando ellos son sacados para Babilonia, ellos son obligados a aprender una cultura babilónica y se dan cuenta que no haber puesto cuidado a lo que ellos les era importante como nación, es decir, lo que el Señor les había dicho, fue la causal de que terminaran allá dispersos entre los babilonios. Entonces cuando se dan cuenta que ellos tenían que volver a la tierra de Israel, pero no solamente volver, sino cuidar de no volver a salir. Y la única razón para no volver a salir era que ellos eh, pues tuviesen un sentido, una conciencia de identidad más importante, porque ellos llegaba cualquiera y ya se le estaban mezclando, ya les llamaba la atención, no tenían un sentido de identidad importante. Fue allí donde se empiezan a establecer entonces las sinagogas y los centros de estudio. Y no solamente eso, sino que cuando leemos los Macabeos, empieza a haber una rivalidad dentro del pueblo donde habían unos muy nacionalistas y otros que querían seguir en ese desorden, donde querían verse como los griegos y como cualquier cultura que les parecía interesante. Esa fue la manera de ser del pueblo de toda la vida. Y ellos como eran en esta época, pues no tenían ninguna razón. Ellos no eran ni judíos ni eran nada. Ellos eran los hijos de Jacob. Eran los hebreos, así eran conocidos, como los hebreos. Pero no había ningún sentido unificador, sino la cultura esclava que tenían, que seguramente ya existía, 400 años. Por supuesto que ya había algún tipo de cultura, la que fuera, pero que no tiene nada que ver con la Torah, ni con Dios, ni con nada. Tenían como cualquier pueblo sus tradiciones y sus... Es en ese punto donde el Señor le dice a Moisés, ve y rescata a este pueblo, porque yo tengo un juramento hecho a sus padres, y ellos han rogado y han clamado porque la esclavitud los tiene oprimidos, yo los liberaré. Diles que el Dios de sus padres, ahí entendemos que no era el Dios de ellos, ¿cierto? El Dios de Abraham, Isaac y Jacob va a cumplir una promesa que les hizo a ellos, de que ustedes, sus hijos, obtendrían unas promesas de la tierra, una tierra que los espera, una libertad que los espera. Y con esas palabras, Moisés se acerca a este pueblo que estaba esclavo en la tierra de Egipto. Otra vez lo digo de otra manera. 400 años llevaban en Egipto como una parte importante de la estructura social de Egipto, pero la más lastimada, ¿no? Y es los esclavos, ejecutando tareas de construcción. Y allí se les manifiesta un hombre de parte de Dios llamado Moisés, que tiene toda una historia. Simplemente voy a decir que este venía con la salvación en su mano. Y era, el Dios de sus padres me ha enviado para liberarlos, para sacarlos, para entregarles una tierra. Y dice así el Señor en ese pasaje, capítulo 13 de Éxodo, ¿no? Yo los liberaré, yo los entraré en la tierra prometida, yo los salvaré, yo los introduciré. Y empieza así a decir el Señor varias frases de lo que Él pretendía hacer con el pueblo. Y esa es la promesa que se renueva por primera vez después de 400 años al pueblo. 430 años. Se le dice al pueblo por primera vez de mucho tiempo, Dios no está muerto. El Dios de sus padres se ha manifestado para liberarlos. Con eso por delante, el pueblo se enfrenta a una realidad que jamás vio venir. ¿Cuál era? La de ser libres.
No, y es que cuando tú no consideras la libertad es como si te dicen, venga, usted está viviendo muy mal. Y uno pregunta, ¿pero por qué? O sea, yo estoy normal. como salir Pero de la ciudad. en otro formato de sociedad, nuestra manera de vivir está mal. ¿Por qué? Si te dicen, pues usted paga, a co- o sea, a cómo está, no sé, el servicio de la luz en Barranquilla. Es carísimo, ¿no? Cuando uno ve eso, uno dice, "¿Usted ¿por qué está pagando eso? ¿Sí? Y uno qué diría, pues véngase al campo. ¿Por qué no pone un panel de solar? O el agua, ¿cuánto cuesta el agua en Bogotá? No sé, es costosa. Y dice, pero ¿por qué paga eso? Porque no se viene, otra vez el ejemplo, al campo, aquí puede salir de gratis, incluso hasta gratis. Entonces, desde el punto de vista de otra sociedad, uno dice, se está viendo mal, ¿cierto? Incluso dentro de esa misma sociedad, el del estrato uno está viendo el del estrato 5 y le dice, ¿usted por qué paga 1 millón de pesos por el agua? A mí me viene por 50.000. ¿Me hago entender? Es decir, que el estilo de vida siempre puede ser juzgado según otros puntos de vista. Pero difícilmente el hombre de estatus 5 va a dejar su estabilidad o su estilo de vida que lleva porque está acostumbrado a eso, así como el de estatus 1 porque me va a pasar el estatus 2 a pagar más, dice él. ¿No? Y así puedo poner otros ejemplos, pero ese es un caso, digamos, muy banal, pero chévere para ver que a uno le cuesta salir de su comodidad. El que está en la ciudad dice, pues, ¿para qué me voy a ir al campo? El que está en el campo, ¿para qué me voy a ir a la ciudad? Y uno se acostumbra a vivir como A vive. la comodidad porque en la ciudad se la pasa quejándose. Sí, y uno se queja, Estoy pero en le la casa, cuesta tomar decisiones. exacto, y pudiendo acá no quejarse porque no tengo Y lo que generalmente uno hace es tratar de seguir viviendo en esa manera que vive, pero tratar de suplir las necesidades que tiene dentro de esa forma de vida. Bueno, ellos estaban así. Ellos no, quizás, o no se plantea la Biblia, que ellos buscaran la libertad. Quienes pensaban eso, ¿quiénes eran? Los egipcios. Ahora este pueblo se va a crecer y se va a vengar, ¿no? De pronto quieran quitar hacer un golpe de estado. ¿cómo se llama? Las cadenas que nosotros les hemos puesto. Pero este pueblo, cuando ves las historias de, de los pueblos afroamericanos y ves todo lo que pasó en Estados Unidos, yo siempre veía esas pelis y decía, pero ¿por qué no se unían para rebelarse? ¿Saben por qué? Porque estaban acostumbrados. Estaban, suena horrible, pero es que la costumbre era más poderosa que el deseo de una revolución. Cuando pasaban eran muy poderosas, pero si no había la revolución, cada uno Si no había terminaba resultado, sometiéndose a su tortura. Y es muy triste, muy lamentable, y ese es el poder del colectivo, pero la verdad es que era una forma de vida, ¿no? Donde pues sí, me lastiman o me maltratan, pero pues tengo comida, tengo vestido, tengo una casa, puedo tener aquí mis hijos, y sí que, y creo que en algunas pelis pasa eso, ¿no? Y nos rebelamos y salimos y ¿qué? ¿Nos van a matar afuera? ¿Qué vamos a hacer afuera? ¿Quién nos va a contratar aquí? Pues vamos a ser esclavos de otro. Entonces una sociedad donde no había derechos para ellos, pues la libertad no era tampoco una salida, no era un escape a nada. Era incluso peor quizás esa opción. Para muchos era no, ni se hable de libertad, no somos libres. Y también era similar a la idea que se les había vendido. Ustedes no son nada, ustedes son esclavos, ustedes son animales. Y para muchos esa era su realidad. O sea, así se lo pensaban. Y eso es lo peor de todo, porque es cuando convences a alguien de algo y ya tiene un adoctrinamiento que no le permite salir adelante. Pues el pueblo de Israel tenía eso. Ellos siempre fueron esclavos y murieron en el desierto, pero esclavos. Porque eso es lo que le decían, no, nos hubieras dejado en Egipto, allí estábamos bien. O sea, ellos realmente no valoraron la libertad que tuvieron de parte del Señor porque no la comprendían, no la querían. Ellos estaban bien en su tipo de vida. Es como cuando a alguien le hablas de Dios, no quiere de Dios, se quiere seguir su vida porque es la que conoce, es en la que se desenvuelve, es la que ya en la que se ha moldeado. Es muy difícil abandonar un estilo de vida. Así que dicho esto, no eran religiosos y si tuvieran algún tipo de religión seguramente no tenía nada que ver con Dios. ¿Cómo era el tipo de religión de ellos? Seguramente muy judía, egipcia, muy egipcia seguramente. Porque es lo que por 400 años habían aprendido allí. Seguramente también adoraban a los dioses egipcios. Es muy normal, obvio. O es que
Nosotros con nuestra herencia española e indígena, para nosotros nos costó pensar en qué Dios adorar, ¿no? Se nos enseñó. ¿Cuál era? El Dios cristiano. Porque así se nos transmitió. No teníamos que pensar, uy, no, pero ¿cómo así si yo soy chipsa de corazón? Eso no existe. No existe. Nosotros somos adoctrinados desde niños a lo que en nuestra cultura es normal. Así que para ellos también es así de fácil. Y no tenían razón para pensar diferente. Porque para ellos Dios no era su Dios. Era el Dios de sus padres. Eso es más difícil aún. Pues sí, conocemos al Dios de Abraham. Pero el mío es esta vaca, o es este becerro, o es esta imagen, o es el sol, o yo qué sé. Porque no existía tampoco el concepto de un monoteísmo. Eso no era normal. Entonces, de hecho, el concepto que tenemos de monoteísmo es hasta que el Señor lo saca al desierto y le dice Yahweh Ejad. Ahí nace. Antes de eso no existía el concepto de que haya un Dios, sino que eran muchos y el Dios de nuestros padres y aquí está el mío. ¿Mm? Ahora, habiendo dicho todo eso, en ese momento el Señor decide sacar a su pueblo. ¿De qué lo quería sacar entonces? De una condición de vida que era de muerte. Porque el pueblo no tenía ningún propósito de existencia sino servir a los egipcios. Y asimismo habrían sido borrados del mapa. Habrían sido simplemente los esclavos egipcios, ¿no? Y veríamos en los escritos jeroglíficos que hubo unos esclavos. ¿Quiénes eran? Ni idea. Quizás eran egipcios. No habría historia de ellos. Pero en el momento que el Señor liberta al pueblo, nace una historia que hasta el día de hoy sigue siendo contada. Ni siquiera nace con Abraham. Nace en el momento en que el pueblo se independiza. Porque ellos preservaron la historia de Abraham. O sea, si ellos hubiesen muerto ahí, jamás hubiésemos conocido a Abraham. Entonces, en el momento de la liberación del pueblo, es épico. Es muy importante porque se les da el decreto divino de que sean una nación por primera vez. Ahí nace el pueblo, como pueblo. Y entonces, esa es la primera jornada. Salen entonces, y aquí ya vamos a ver, ahora sí, el mapa. Entonces salen de Ramesés. A ese lugar en el que ellos estaban se llama Ramesés, que es la parte norte de Egipto, donde ellos o sea, todos los hebreos estaban en un mismo lugar. Una tierra que el faraón en tiempos de José les había dado para que ellos se instalaran. Y de Ramesés salen a un lugar llamado Sucot. Bueno, el Señor saca a este pueblo después de unas plagas que envía sobre Egipto y le pide, le exige al faraón una y otra vez que dejara salir al pueblo, las famosas 10 plagas de Egipto, y termina dejándolos ir, pero persiguiéndolos, ¿no? Entonces de Ramesés salen a un lugar llamado Sucot, de Sucot van a Etam, de Etam a Pihairot, de Pihairot al Mar Rojo. Todos estos lugares que visitan están allí en esa zona de Egipto aún. Sucot, Etam, Pihairot y el Mar Rojo. Todo esto pasa en un día, ¿no? Son como lugares que están muy cercanos entre ellos. Todo esto se narra en el capítulo 12:37 de Éxodo, cómo pasan de lugar a lugar. ¿Qué pasa allí? Estaban siendo perseguidos por los egipcios hasta que llegan al Mar Rojo y allí llega el famoso cruce del Mar Rojo donde Moisés abre las aguas y el pueblo pasa. Entonces, todo esto pasa en un día, ¿no? En un día. Es decir, ellos salen en una Pascua, es la primera Pascua, que es más bien de donde se instaura la famosa Pascua o Pesaj, salen de noche y de la noche hasta el amanecer terminan aquí, en el Mar Rojo. O sea, esa noche, que no sé cuántas horas habrá tenido, pero fue suficiente como para recorrer diferentes lugares, terminan allí junto al Mar Rojo. Allí viene el primer juicio después de la salida de Egipto. ¿Cuál fue el primer juicio después de la salida de Egipto? La destrucción del ejército del faraón al abrirse las aguas. Entonces ya se han visitado 1, 2, 3, 4 lugares y ya viene la mayor derrota de un imperio hasta el momento. El Señor destruye el poder militar de los egipcios sin que haya una sola empuñadura de arma de parte de los hebreos, sin ni una sola espada, sin siquiera algún intento de combate. Simplemente
la mano del Señor destruyó con mucho poder, utilizó la naturaleza para que de esta manera el pueblo egipcio terminara su asedio contra los hebreos. Ahí ya se acaba, ellos dejan, pues ¿qué oportunidad tenían más de perseguir al pueblo? Tendrían que atravesar un mar para perseguirlos, no había opción de eso. De aquí salen al desierto de Shur, ¿no? Esa sería la quinta etapa, el desierto del Shur, o sea, el Mar Rojo al desierto de Shur. Allí es donde pasan 3 días y el pueblo se queja por la falta de agua, por primera vez. Y el Señor llama por primera vez al pueblo rebelde. Es la primera vez. ¿Qué decir de esto? Pues este es el día de los resúmenes, así que ¿acaso Dios era injusto por sacar a un pueblo y que es injusto que uno se queje por sed cuando han pasado 3 días? ¿Qué pensamos sobre eso? Pues hay que analizar primero el contexto y segundo la manera de quejarse. La queja del pueblo no fue típica de tengo sed, no, fue de ¿por qué nos trajiste a morir? Es de encontrar un despropósito en lo que está pasando y no más bien entender que si Dios destruyó a los egipcios, sin problema podría darles agua. Es decir, no pidieron, se quejaron. ¿Saben por qué pasó esto? Porque ellos eran esclavos. Un esclavo, ¿qué pasa si un esclavo pedía algo? Pues no se le daba. Ellos no sabían pedir. No existía en ellos esa opción. Otra vez, culturalmente jamás fueron criados o la sociedad nunca les dio la oportunidad de recibir algo si lo pedían. La única manera de recibir algo era quejándose y en colectivo. Si todos nos quejamos, quizás nos latigan, pero nos dan algo de lo que estamos pidiendo. Es decir, las revueltas. Las revueltas eran la manera de ellos recibir cosas. Era la única manera en las que estaban acostumbrados. Pero es una manera de la cual el Señor quería hacerles entender que no funciona así. Él quería decirles, yo soy un padre que los estoy dispuesto a protegerlos. No se han dado cuenta que los he protegido hasta ahora y no se daban cuenta. Pero uno dice, pero 3 días sin agua, ¿no es como exagerado? Pues no. ¿Por qué? Porque primero hay que entender que sí estaban en un desierto. Y a menos de que tuviesen un carro lleno, una tanqueta de agua detrás de ellos, dándoles agua cada vez que pidiesen, o tuviesen tuberías y grifos por todo lado, pues no la iban a tener. Es un desierto, no hay ríos. Lo primero que hay que ver es que es como el llamado de la salida de la tierra de Ur de los Caldeos de Abraham. Sal, y te llevaré a una tierra que tú no conoces. ¿Qué es lo primero que tenía que pensar Abraham ante eso? Ante esa petición. ¿Qué creen que fue lo más difícil de atender de esa petición de Abraham? He de dejar mi estabilidad, mi comodidad, mi posición en esta tierra para irme a una tierra que ni siquiera sé qué es. Famosa por tener amorreos, bárbaros, asesinan a cualquiera. O sea, yo voy a ir por caminos inhóspitos, lugares no conocidos, solo con mi esposa. O sea, eso no tiene sentido. Ese era el reto realmente, y era dejar lo que, bien que mal, ya tenemos dominado, por ir a un lugar, a un tipo de vida que no conocemos. Ese era el reto. Sin embargo, él lo aceptó y avanzó ante eso. El pueblo también. El pueblo también pudo haberse quedado en Egipto y recibir las plagas y los juicios de Egipto. Pero decidieron salir, a una expensas de que todo el mundo sabía que lo que había ahí era un desierto. Entonces, primero, aceptar la salida aún sabiendo que iba a ser difícil. Segundo, pues que ellos no salían con manos vacías. Lo normal era tener cántaros y tener almacenaje de agua. 3 días era suficiente, quizás, o era el límite más bien, de que se agotaran esos recursos. No es que llevaran 2 días sin tomar agua, no. Era el tercer día donde se había agotado el agua. Lo que significa que era el momento de pedir. Porque también Moisés tenía sed seguramente. Era el momento en que ellos empezaban a ejercer un derecho que el Señor les estaba entregando. Era el derecho de ser oídos, de ser correspondidos. Era el derecho de ser oídos como un pueblo y no simplemente ignorados. Pero ellos no entendían eso. Ellos solamente empezaban a quejarse y a vivir como esclavos, ahora para otro señor. Así que al tercer día, o en el momento que se les agotara el agua, lo único que tenían que haber hecho era, Moisés, tenemos sed. Eso era
todo. Cualquiera diría, pero ¿por qué, por qué el Señor, sabiendo que tenían sed, no simplemente les daba? Pues porque el punto aquí es la interacción que debía haber entre el pueblo y Dios. No se trataba de un Dios sirviente, se trataba de un pueblo que aprende a entender que si se dirige a Dios, tiene una respuesta. Y la manera de ellos no era de ese estilo. No lo conocían, tenían que empezar a conocerlo. De ahí del desierto de Shur van a Mará. Entonces, cuando ven un mapa en internet de esto, son trayectos, ¿no? Van rodeando la tierra, la península del Sinaí, hacen sí, un tour, un recorrido hasta que llegan y empiezan a subir hacia el norte hasta llegar al sur de lo que sería hoy en día la tierra de Israel. Pero empiezan así a recorrer diferentes desiertos y momentos. Entonces, del desierto de Shur van a Mará. Allí que se narra las amas amargas, ¿no? Es donde... Ah, amas amargas, aguas amargas. ¿Por qué? Pues están en esto. Han pedido, tienen sed, entonces van a un lugar donde hay agua. Pero aquí está la historia de que había agua, pero era agua que no era potable, no era digerible, amarga. El Señor entonces les convierte el agua en potable y la pueden beber. De tal manera que se evidencia que el problema no era que hubiese o no agua. El problema era cuándo el Señor nos va a dar agua. O sea, el Señor les empieza a demostrar que no se trata de la condición geográfica, climática, sino de que ellos pidan. Porque les puede dar aguas de una fuente que no tiene aguas consumibles, en otra ocasión les da agua de una roca. O sea, el agua siempre estuvo a la mano, solamente que no sabían que la tenían a la mano, ¿no? El Señor podía darles agua, comida, lo que necesitaran de cualquier origen. Pero ellos, como no veían ese origen, lo único que sabían era quejarse. Nos trajiste para morir, no hay agua. Y el Señor diría, ¿cómo que no hay agua? La fuente de agua está acá y no vienen a mí para beber. El Señor, este ejercicio se trataba de que el pueblo entendiese bajo deducción que si buscaban a Dios lo encontraban. De eso se trató el desierto. Un pueblo que entendiera que si buscaba a Dios lo encontraría. Pero era un pueblo, como dice el Señor, terco, rebelde, que no quiere oír, no quiere darse cuenta de esto. A eso se le llama obstinación, se le llama orgullo. Arrogancia, cuando tú tienes un camino, porque ya ellos tenían inteligencia como nosotros, podrían detectar que hay un patrón. No solamente hay un patrón, está Moisés diciendo, Moisés, ven, dile al Señor que si nos manda agüita, porfa. Podrían hacer eso. Estoy seguro que habría funcionado. Estoy seguro que sin mayor problema el Señor les habría hecho caer una tormenta de agua deliciosa. Les habría mandado una tanqueta de aguas. No sé, lo que se le hubiera ocurrido al Señor. Pero el pueblo no conocía ese camino directo al Señor. No. Es más, le dijeron, ay Moisés, puedes hablar tú, que es que nos da miedo. Ellos siempre conocieron amos muy grotescos, muy duros, muy, no haces, entonces te mato. Preferían de lejitos y entonces hacemos tumulto para que nos escuche. No conocían más que eso. Por eso se entiende el comportamiento de ellos. Entonces el Señor les empezó a mostrar que cada vez que tenían necesidad, Él estaba dispuesto no solamente a satisfacerla, sino a decirles, yo estoy cercano, yo estoy cercano. Eso pasa en Mará. También dice allí el pasaje que el Señor les dio mandamientos y los probó. De hecho, es en este tramo que va de Maram hasta el desierto de Sin. De hecho, aquí pasa a Mará, luego a Elim, al desierto de Sin y bordean el Mar Rojo. Y allí en este tramo, que todo está dentro de unos pocos días, mientras van de camino al monte Sinaí, el Señor les envía maná y los prueba con el maná, los prueba con las situaciones. Dice, Dios probó al pueblo para ver si habían de obedecerle o no. ¿Cuándo los probó? Cuando les faltó agua. Entonces veamos. Pasan de Mará a Elim, donde el Señor les da 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Allí donde se quejaban de las aguas amargas, dice que pasan otros días y van a Elim y allí ven ese oasis, ese lugar especial, delicioso.
seguramente era lo mejor que habían visto hasta el momento. Pasan unos días allá, bordean el Mar Rojo y siguen hasta el desierto de Sin. Y allí es donde otra vez el pueblo se queja por falta de comida. Ya han pasado varios días, no meses, pero sí ya varios días, cuando llegan a- al desierto de Sin. De hecho, leamos allí, regálenme un segundito, vamos al pasaje de Éxodo 16. Y dice allí, partió de Elim toda la congregación y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del mes segundo. O sea, han pasado 2 meses y medio, y ya que se les acabó acá la comida, lo mismo, habían salido seguramente con sus reservas, pero naturalmente ya se les había acabado. Después de 2 meses, ya es para que se hubiese acabado hace rato. ¿Qué pasa si el pueblo hubiese pedido comida desde el día uno? Desde el día uno les habría llovido maná. Otra vez esto nos deja ver su condición de esclavos. Un esclavo no tiene quien le escuche. Solamente cuando ya lo ven desnutrido y rogando o haciendo huelgas, que de pronto el Señor le dice, bueno, lo va a aumentar un poquito, le va a dar un poco más de comida. Ellos esperaban hasta el límite del hambre y de la sed para empezar a quejarse. Tenían que empezar a pensar como hombres libres y como personas que tienen derechos. Es una historia muy poderosa porque es una historia que nos deja ver que todos tenemos derechos y que todos tenemos oportunidades, pero que muchas veces no podemos vivir mejores porque no sabemos que tenemos derechos y porque no sabemos que esas oportunidades existen. Es decir, cuando te cohibes a pensar que para ti hay algo más que lo que tú crees que hay, que lo que la sociedad te dijo que había para ti, ¿no? Este pueblo no sabía que había un Dios que los oiría. Era un pueblo que no sabía que tenían el derecho. ¿Cuál derecho? El de hijos. ¿No dice bien Yeshua? Y si tu hijo te pide un pan, ¿no se lo das? ¿No crees que Dios puede hacer más por ti, hombre de poca fe? Ahí está el punto. Ellos no sabían que Dios era su padre. Era un Dios de sus ancestros. Un Dios desconocido, raro, muy poderoso. Y quizás nos va a matar a todos si no... si le pedimos un pedazo de pan. No sé. Es que creo que ni siquiera se les pasaba la idea de pedir. Porque no conocían ese camino. Tenían que descubrirlo. Dime. Que, o sea, estamos viendo sed y vamos a ver hambre, ¿no? Las dos cosas. Pero la palabra dice, los hace, los provee, ¿sí? Y no se les ¿No les faltó? envejeció el vestido, ni el calzado, ni enfermedades. ¿Qué pasaba? Y ellos ya no pedían ahí. O sea, ahí hay una diferencia, ¿cierto? O sea, no les parecía que eso era importante pedir porque una enfermedad, un hijo o alguien que esté enfermo en el camino, uno suplica, ¿cierto? Uno como que decir aquí qué pasó, pero esa parte no se narra. O sea, el Eterno estaba cuidando antes de que necesitaran salud. Siempre les mantuvo con salud. Siempre les mantuvo fuertes porque no hay una mortandad por una epidemia, porque todos les dio fiebre o porque todos se insolaron. Nunca pasó eso. O sea, ahí está la forma de que él suplía antes de que sucediera. Creo que el aguante que tenían para el agua no fue mucha, porque yo creo que si él los va viendo que están sedientos y que están agotados, el Eterno sabe porque nos creó que necesitamos, ¿cierto? Igual fue con el maná. Sí. Todos los nutrientes no necesitaban carne, ni necesitaban las alberjas, ni necesitaban los guisantes, ni todo el ajo, ni todo lo que comían, sino en ese maná estaba todo lo que necesitaban. Así que el Eterno siempre Los cuidó. provisión. Así es. Para todo. Pero ellos no se daban cuenta de eso. O sea, el pueblo no era tan sensible a eso. O sea, como que no entendía. Yo creo que era eso. O sea, es raro. Todo era absolutamente extraño. Es la primera vez de un evento de ese estilo y jamás habían visto una postura diferente a la de un esclavo. Ahora, ellos llevan 430 años en Egipto, pero no 430 años esclavos. No. Dice que cuando llegó X faraón, los empezó a oprimir. Y empezaron a servir a los egipcios quizás sí mucho tiempo atrás, pero no a la manera en que en esta... Lo que pasa es que para uno ser esclavo no necesita tampoco de muchas generaciones. Necesita que la de uno, la actual, se haya acostumbrado a la esclavitud. Ya.
Si yo nazco con unos padres esclavos, no voy a heredar sino esa forma de pensamiento. Pero aprender es fácil, desaprender es muy complicado. Es muy complicado porque desaprender significa conmover, remover todos los fundamentos que tienes de momento. Y, y el pueblo tenía acceso entonces al bienestar, pero no sabía. ¿Qué tenía que hacer para poder ver ese bienestar? ¿Qué se necesitaba? Fe. Es que en el desierto, créeme, no vas a ver nunca una salida rápida. No, no. Eh, cuando pensamos en una situación de esas, de estar solo, si en Bogotá, una persona que se extravía por allá en el Monserrate, teniendo la ciudad al lado, pero uno se puede extraviar, puede morir, pero ojo, es una zona verde, es una zona con ríos, es una zona que finalmente buscando puedes encontrar una salida y la gente muere porque se extravió. ¿Cuánto más en un desierto? Donde no hay nada cerca y no hay agua, no hay nada. Es que la muerte es inminente. Es inminente. No hay siquiera nubes, en muchos casos. Tenía que haber una protección sobrenatural de parte del Señor para que pasaran 40 años, que es el tiempo que les toma. Listo. ¿Y qué pasa con los beduinos? Pero es que ellos han acostumbrado a vivir en el desierto. Es decir, tienen una cultura en torno a eso. Tienen un atuendo, un estilo de vida, conocen el clima, saben cómo encontrar agua, o sea, etcétera. Se han amoldado. Es muy diferente. Pero aunque ese es el beduino más experimentado, si estás solo en el desierto, sin camellos, sin nada, es muy difícil sobrevivir porque el límite está en el cuerpo. Eh, este pueblo no sabía vivir como beduinos. Ellos siempre tenían su comida sembrada de Egipto. La tenían a la mano, no tenían que ir a buscarla tampoco, etcétera. Entonces, adaptarse a la situación que estaba pasando y entender a Dios no era fácil, pero tampoco preguntaban, tampoco surgían ellos, o no se narra, que ellos buscaran entender qué pasaba o qué hacer. Sin embargo, el Señor los protegió y les dio agua. Y les dio, según aquí pasa del Lim, al Mar Rojo y luego al desierto de Sin, y allí el Señor les manda maná y codornices, pero ante otra vez el quejido del pueblo. El pueblo se queja por la falta de comida y entonces el Señor otra vez los prueba. ¿Cómo los prueba el Señor? Les envía maná. ¿Y eso qué prueba tiene? Que los condiciona. ¿Tienen hambre? Les voy a dar comidita. Sí, gracias Señor. Sí, sí. Pero, hay un pero. ¿Me van a escuchar? O sea, yo los escucho. Yo los estoy escuchando. ¿Tienen sed? Listo. Aunque me lo pidieron a las patadas, pero les voy a dar agüita. Que tenemos hambre. Listo. Deje de gritarme, pero le voy a mandar algo de comidita. Ahora, no solamente le voy a mandar algo de comida, le voy a mandar toda la comida que usted necesita en este desierto. Sí, toda, 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 toda. Tiene abierta, como en MasterChef, abierta la despensa, coja, agarre lo que quiera. Pero hay una condición. Es sencilla. Es muy fácil. Es una condición equivalente a la de, bueno, Adán, este es el paraíso, lo tienes todo, solamente que no cojas del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Era difícil la prueba? La verdad, no tiene... Es como rara incluso. Que pues esa prueba del Señor Abraham, a Adán. Pues la prueba del pueblo fue la misma. Les va a mandar comida todos los días. Solamente una salvedad, un pequeño detalle. Los viernes van a recoger el doble. Más comida, sí, más comida. Para que el domingo puedan descansar. Y me puedan conocer. El sábado. Entonces, el sábado no van a salir a recoger comida. Eso es todo. Esa es la única condicional. Pero no vamos a tener comida. No, sí van a tener porque el viernes van a recoger el doble. Entonces, sencillo. El viernes recogen el doble, el sábado no salen a recoger comida. Todos los días van a tener comida. Eso es todo, sí. Llegó el sábado y todo el mundo salió el sábado a recoger comida. Vemos el punto aquí. Un pueblo que no le creía a Dios porque no creía, y si yo me pongo a confiar y si me pongo a confiar de que eso me va a alcanzar para... recordemos que también el maná se pudría. Es decir, era un alimento muy perecedero. Cada noche, al siguiente, eso que tú recogiste al siguiente día no te servía. Tenías que salir a recoger otra vez. Y entonces
Entonces, ¿qué decían? Pues si yo me pongo a creer en esto, recojo el viernes, pues todo se me va a dañar para el sábado. Entonces, ¿el sábado qué hago? Pues voy a pasar hambre. No salgo a recoger. No creían que sobrenaturalmente lo que recogieran el viernes les iba a servir para el viernes y el sábado. O sea, son pruebas raras, porque nunca las vemos de esa manera. Pero, pero eran sencillas en el sentido de que era una prueba de, ¿te le mides o no? ¿A qué? A creerme. De eso se trataba, era un reto. ¿Me vas a creer o no? El pueblo podía decir que sí, pero llegó el sábado y salió todo el pueblo a buscar maná. Y entonces el Señor probó al pueblo de esa manera. Ven que ustedes les falta mucho camino. Ustedes no me creen a mí. Y para que puedan entrar a la tierra prometida, solo hay un camino: seguir las pisadas de Abraham. Fe. Si no hay fe, no me interesa introducirlos a la tierra prometida. ¿Para qué? Exactamente, ¿eso es para demostrar al mundo que yo puedo entrarlos? Eso no necesito pasarlos para acá, yo los transfiero para allá. No, yo necesito es mostrarle al mundo que hay una nación capaz de creer a Dios como Abraham, a fin de que eso se pueda transmitir al mundo entero y pueda el mundo creerme a mí. Siempre se ha tratado de lo mismo. Adán no me creyó. Expulsado. No merece estar acá. Así que no se trataba de introducirlo, se trataba de que el pueblo pudiese adquirir fe. Se puede lograr la fe. La fe se construye en la medida que tú puedas creerle a Dios. Y no siempre basado en que me demuestre. A pesar de todo, el Señor siempre les demostró que era confiable, que podían creer en Él. Pero el pueblo le costó mucho entender eso. Era muy, por lo tanto decimos, muy terco. No, ¿por qué no le creía? Pues vaya usted, esté en ese desierto, a ver si usted también le iba a creer. Quizás nos habría pasado algo muy parecido, o quizás sí. Depende de cada uno de su disposición de decir, pues me ha demostrado que a pesar de la diferencia, todos los dioses de Egipto siempre les pedimos y nunca nos dieron nada. Pero este Dios nos ha cuidado hasta ahora. Dime. Que tienen, o sea, tenían muestras. Cuando marcaron los dinteles de la puerta con la sangre, o La muerte. cree o no cree, hay una muestra Sí. de que si obedecían, fueron protegidos. Ahora salen al desierto y les dice todos los días tienen que comer, son la porción que van a comer, y algunos no creyeron y cogieron de más y Y se eso, les dañó, sí, así es. ¿cierto? O sea, pensaban que al otro día no iban a tener. Y cuando él dice que el viernes iban a recoger doble y tienen, le cambiaba la instrucción. Entonces también ellos, el seguir instrucciones no era para ellos una manera de tener fe, sino como si estaban más supeditados a las instrucciones y órdenes de un pueblo que los sometía a un Dios amoroso, que él no los quería matar. Sí. Él demostró que no los quería matar, Sí. que mató Así a los es. que a los que los oprimían. Y es curioso que aunque eran esclavos no tenían una actitud servil. Es decir, uno pensaría, pero es que si ellos siempre fueron esclavos, estarían dispuestos a atender. Pero es que aquí hay algo diferente, es que nunca vieron a un hombre con un látigo y además se les había dicho que eran libres. Era su modo de entender la libertad. ¿Soy libre? Pues entonces pues me voy a rebelar. ¿Sí? Para ellos libertad significaba rebelarse, como para el mundo de hoy. Libertinaje es rebelarse a toda forma de orden, el que sea. No, porque voy a obedecer, ¿cierto? Creo que entraron fue como en un choque, ¿no? Como en una confusión, porque ellos conocieron un significado de libertad, de esclavitud, y llegar al desierto y decirles, son libres, pero igual tienen Que servir. obedecer a un Dios y tienen que hacer lo que estos líderes les dicen. Yo creo que por eso también rayaron tanto con Aarón y con Moisés Sí. en tantos momentos de su vida, porque ellos decían como, pues si nosotros somos libres, porque también Porque no ustedes son... podemos hacer ¿Quién lo los puso a ustedes para...? Exactamente. Exacto, sí, eso es cierto. El pueblo, todo fue un aprendizaje muy difícil. Todo fue muy difícil en el desierto. Sin embargo, cada uno de estos eventos nos habla de la manera en que Dios trabaja. Finalmente, ¿para qué leemos esto? Para ver que es que nosotros también estamos en la travesía, desde otra óptica, desde otra manera, pero estamos en la misma travesía. Si nosotros entendemos qué pasó con el pueblo, cómo lo trabajó Dios en ellos, qué esperaba Dios de ellos y el pueblo que entregó, también vamos a poder saber nosotros qué debemos entonces dar y qué espera Dios de nosotros y qué vamos a encontrar.
Bueno, a partir de este momento el Señor les envía maná y les envió codornices porque también se cansaron del maná, entonces el Señor les envía codornices para que coman carne. Eh, Luego salen del desierto Sin y van para Dofka, de Dofka a Aluz y de Aluz a Refidim. Allí tienen una victoria sobre Amalek. Eh, Amalek que los empezó a perseguir, si se acuerdan. Y por lo tanto el Señor les dice, esto que hizo Amalek no se lo voy a perdonar y lo voy a raer. Y allá va la historia hasta por allá Saúl cuando el Señor les ordene que destruya a los amalecitas y tampoco Saúl lo hace. El pueblo se queja otra vez por falta de agua y el Señor nuevamente los prueba y otra vez se dice que el pueblo era duro de corazón. Y finalmente de Refidim llegan al desierto de Sinaí. En el desierto de Sinaí. ¿Qué pasa en el desierto del Sinaí? Que ya han pasado 3 meses. Ya han pasado 3 meses. Es que todo fue relativamente corto, ¿no? Fue relativamente corto, pero es que en 3 meses, dependiendo de que alguien a uno le dé agua y comida, pues ellos, en cierta manera, están acostumbrados de eso en el desierto, en Egipto. Los egipcios les daban sus porciones, sus raciones, pero sin verlas es más difícil, porque por lo menos, ¿sabes? Llevan 400 años dándonos comida, pero ahora Dios dice que nos va a dar, pero no vemos sino desierto y arena, entonces como que resultaba increíble. Ese es el punto, no había fe para creer en eso. Perdón, yo hago una pregunta. Siempre me he cuestionado. Ellos salieron con sus rebaños, porque ellos eran, Portátiles. ellos eran pastores, ¿cierto? Y por eso los pasaron a una tierra muy lejana de donde estaban los egipcios, porque ellos Sí. detestaban esa costumbre y detestaban las ovejas. Bueno, van con todo ese ganado, que aparte de ovejas tenían ganado, que quejaban de hambre si podían matar una res y comer, o era porque solo era para los sacrificios. Es Eso que, no lo sé. es Es una que, pregunta. sí, pues yo creo lo siguiente. Primero es que no era común. O sea, como ellos no necesariamente se los comían. Ellos se aprovechaban De la lana, de la sí, res. sí, eso era la principal, porque es que tú mates a uno de tus corderos era un evento, o sea, sí, no es que fuera Ellos eran prohibido, allá no en era prohibido, sino que era muy costoso. O sea, es como, matar sus es que niños. una cosa es el árbol, ¿no? Entonces, una cosa es coger las naranjas y otra cosa es cortar la madera para hacer algo. Que cortar la madera significa que ya no va a haber más árbol. Sí, pero te va a servir para hacer una mesa, sí, pero pues ya no va a tener más naranjas. El punto es que no había un comercio de animales. Ellos producen y yo cojo de lo que ellos producen. Cuando se come un animal, pues ante un evento importante que lo amerite, una celebración grande, etcétera. Además, en el desierto era más difícil la procreación. Así que realmente, si tengo 10 vacas y comerme una es... ¿Y ahora qué voy a hacer? O sea, en ese desierto que me garantiza que ellas van a sobrevivir también. Eso por un lado. Segundo, que no sabemos qué tanto ganado tuviesen. Porque ellos estaban controlados por los egipcios. Es decir, a ellos no les daba tiempo de ser pastores. Porque ellos tenían tareas para los egipcios. Así que también es una suposición. Es muy probable que ellos hayan salido como pastores hasta vivir allá. Pero otra cosa es lo que pasó estando ya en Egipto, después de que los egipcios los oprimen, es muy probable que se hayan, o sea, todo lo suyo es mío. Y ustedes sí, me va a cuidar el ganado, pero es mío. O sea, es muy probable que en esa tarea de pastores se haya menguado muchísimo y se hayan convertido simplemente en los que saben cuidar los pastos y ganados de los egipcios. Yo lo digo porque como hay una cita bíblica y en la parte de la narración de cuando Moisés va a pedir que deje liberar a su pueblo, o que vayan con su ganado y hagan sus sacrificios, llévenselos, ¿no? Sí, Iremos con nuestros sí, tenían hijos, esas pertenencias. cosas. O sea, sí había para el faraón un dominio de algunas de esas reses o lo que, ovejas que tenían, porque le dijo, vayan con sus ovejas, con su Sí, ganado, vayan y hagan sacrificios. Entonces yo pensaba eso, ellos cuando salieron también, además les dieron ofrendas y pronto como hicieron, pero váyanse por favor, sí, sí, sí. salieron con riquezas. O sea, en el momento en que uno tiene hambre, que está definitivamente, se han comido hasta los propios hijos, se han comido Mm, con otras personas, ¿cierto? Porque no sustentarse sabiendo que dicen nos vamos a morir, pues no nos sí, dejemos morir, o sea, son como otros claro, que pensamientos. no Otra cosa encontrar es salidas. como voy a
había empleo. ¿Y pensaron comérselos? Pensamos en comérnoslo. Pensamos en que teníamos un carro, teníamos una casa. Toca buscar qué ¿Qué hacer. vamos a hacer con eso? Pues vendámoslo. Vendimos el carro, vendimos. Lo que pasa es que la comida también es algo cultural. Si te fijas, ellos dicen, allá los egipcios teníamos cebollas y hortalizas. O sea, habla del tipo de comida que ellos comían, ¿no? Del tipo de comida que tenían, perdón, para alimentarse. Y quizás era una comida muy limitada y, ¿cómo se dice esto? Que era, o sea, los egipcios les indicaban que podían hacer o no. Es muy probable y muy obvio. Sí, pero cuando uno, o sea, es que hoy en día nosotros compramos productos con un único uso, ¿no? Tú compras la carne y te la comes. Tú compras un abrigo de piel y te lo pones. Tú compras, o sea, cada cosa como ya hecha en ese único propósito, pero ellos no, ellos tenían la materia prima y tenían que realmente aprender a extraer el máximo de la materia prima de lo que hasta los cuernos del animal tenían un propósito. Así que creo que matar un animal sería un caso muy específico, ¿no? Como que uno piensa, y ellos no comían carne todos los días, no, eso no es normal. Por lo tanto, si nos fijamos en la ley, el Señor les da una instrucción acerca de la carne. Y les dice, carne pueden comer cuando quieran, en el lugar que quieran, siempre y cuando les da unos parámetros de cómo debe ser comida esa carne. Pero carne que vaya a ser para sacrificios, en ningún lugar pueden hacerlo excepto en el lugar que yo les indique. En donde se demuestra que el Señor no prohíbe el consumo de carne, más bien les indica cómo podía hacerse, eh, pero también nos demuestra que sí, la carne está muy también relacionada con el tema de los sacrificios. Ahora, yo no sé, la verdad, y sí desconozco, si en Egipto ellos hacían sacrificios, no sé. Y si los hicieran, ¿a quién se los hacían? Tampoco sé. Pero sí sé que Porque sí tenían ganado. sí tenían ganados. Sí, correcto. Ellos eran De pastores y pronto tenían. en Egipto como sacrificaban a los En becerros, Egipto. entonces ellos era prohibido comer la carne de becerro. Por eso Sí, ellos no comieron de además si vemos ellos cuando van crean una imagen de Dios, lo que hacen es hacer un becerro de oro. Entonces no sé hasta qué punto, o sea, por ejemplo, sí, por ejemplo, ¿será que ellos algún día tuvieron cerdos? Obvio, pues se los comían, ¿no? Pues se comían los camellos, no, pero sí era carne, sí, pero no. ¿Por qué? Pues porque tiene un uso particular. Es decir, que el hecho de tener corderos, becerros, no necesariamente significa que se los comieran cada fin de semana. Es muy probable que, como insisto, ya tenían unos usos de cada animal y obviamente los exprimían al máximo en esos usos y seguramente la carne solamente tenía que ver con celebración, con algún tipo de celebración. No, y obvio, Abraham dice que cuando llegaron los tres varones, preparó de una vez una tremenda cena. No, y la salida de ellos también fue la Y misma. la salida se hace con un Pesaj, que comieron carne. Entonces, por eso digo que no es que no estuviera prohibido, no la comieran, pero sí sé que quizás Era especial. no era normal comerla bueno, matemos ese ganado. Es que otra vez digo, matarlo en el desierto significaba que hoy tenemos carne, mañana no. Y eso es algo angustiante. Comerla en una tierra donde la tienes todo listo, comérselo hoy también significa que para mañana también va a haber, pero en el desierto no. Entonces, no sé. Pero sí tienes razón en que igual si ellos tenían, o sea, como creo que quizás les pasa lo de, bueno, pues en Egipto no teníamos que estar en esta angustia. Allá no teníamos que estar matando a nuestros animales. Allá habían las cebollas y lo que sea que se cultivaba allá. Pero aquí, si tenemos hambre, entonces que nos va a tocar empezar a matar nuestro ganado, quizás era la preocupación, ¿cierto? El caso es que el Señor no les envió ganado, sino les mandó aves. Les mandó aves para que comiesen. Yo creo que sí, amor, no comían vacas. ¿Por qué? ¿Qué dice? Aquí dice que cuando José presentó a su familia ante Faraón, Faraón dijo como, mira cuáles son más capaces para que también administren mis ganados. Y cuando hubo hambre, ¿te acuerdas? Que Ujú. venían los años malos. Dice que no había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos
alimentos que de él compraban. Y dice que José dice que vino, acabado el dinero de la tierra de Egipto y la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan, porque morimos delante de ti. Y José dijo, dad entonces vuestros ganados, y yo os daré pan, y yo os daré por vuestros ganados, y se acabó el dinero. Sí, Y se los ellos compró. trajeron sus ganados, o sea, todo su ganado, Lo vendieron a Egipto. O sea, que lo no podía vendieron comerse o el sea, pudiendo comer No se comía. sus ganados, en época de ellos hambre. preferían comer pan. Entonces ellos cambiaron Ujú. sus ganados, lo cambiaron por dinero. Entonces dice, y trajeron sus ovejas y todas sus vacas y sus asnos, y le sustentó con pan por sus ganados aquel año. Acabado aquel año vinieron a él el segundo año y le dijeron, no encubriremos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor sino en nuestros cuerpos. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan. Ujú. Y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Entonces, por eso fue que se hicieron siervos de Faraón. O sea, porque Sí, ellos se vendieron a venderse y Egipto. vender sus ganados para comer solamente pan. Entonces, creo que ustedes lo estaban era Sí. Sí. Y esto es un análisis que siempre tiene que ser muy cultural. Porque uno, pero es que yo no haría eso, sí, pero usted. Claro. Porque vemos una manera muy diferente de la comida a la que ellos en su cultura la vieran. Que también, y en esto que decimos, sigue siendo muy efímero. Realmente no sabemos su concepción de la comida. Y la verdad es que la comida culturalmente es una de las cosas más cuadriculadas que tenemos. O sea, uno con relación a la comida, por más del que el colombiano dice, eso, cómase ese cerdo, eso no pasa nada, sí, pero denle un gato a ver si se lo come. ¿No se lo va a comer? No, se va a sentir asqueado siquiera de la idea. ¿Por qué? Pues porque el alimento es algo muy cultural. Pero en otra cultura, para esa otra persona puede ser normal comerse un gato. ¿Me hago entender? Entonces, la comida sí es algo demasiado... en eso solemos ser muy estrictos. Y solamente los casos de dificultad nos hacen cambiar nuestro comportamiento a la cultura. Leía algo acerca de por qué los chinos comen de esa manera como tan exótica, por el hambre. Porque en las épocas de hambre ellos se vieron obligados a comer de todo. Y eso generó una cultura, donde ese de todo significa de todo y no pasa nada. Pues si te comes la vaca, ¿cuál es el problema de comerte un perro? O sea, y en un sentido lógico, pues la verdad, ¿cuál es el problema? Cultural. El problema de nosotros es diferente y es una instrucción de Dios. Pero culturalmente es cultura. ¿Qué te dice la cultura? O ve al Amazonas y ves qué comen ellos. Ellos comen carne de En lata. las leyes está escrito que los que comen perro, serpiente, ratón, yo los destruiré. ¿Por qué el Eterno no destruye a toda la gente que come cerdo en Colombia? Porque Él va a destruir a los chinos que comen toda esa basura. Él los va a destruir cuando venga la guerra del Valle de Megiddo. Él los va a destruir a los chinos. No digo que todos sean eso, pero los va a destruir porque está escrito, los que comen esto, yo los destruiré. ¿Por qué no los ha destruido? Porque en la guerra de Megiddo Él los destruye a todos, según mi opinión. Va a destruirlos a todos los que comen eso. ¿Sí? Nosotros conocemos y no comemos, porque ya tenemos entendido que no se debe hacer. Pero el chino come cualquier basura, comen ratón, perro. Ayer salía un video de perros pequeñitos, todos ya salían de la paila, todos fritos, así los ponen encima con su perro. Mire, Cultura, ¿no? nosotros tuvimos la experiencia en Nueva York. Entonces, la manera en que comemos se establece de una manera milenaria, culturalmente, ¿cierto? Y esto cuesta siempre salir de eso. Entonces, ahí ya cerrando el paréntesis de por qué no comen su ganado, en conclusión, quizás simplemente por un sesgo cultural del no podemos hacerlo, solamente en casos especiales. Segundo, por temor de acabar con su propio ganado. Si se comían el ganado era literalmente ver la muerte de cerca. Y por quizás algunas otras razones que desconozcamos. ¿Listo? Sin embargo, en la escritura sí se menciona de que salieron con ganado, pero no se hace mayor referencia al ganado de ellos. Entonces, pues ahí para que lo dejemos como un pendiente. ¿Qué pasó con los sacrificios en el desierto entonces? Pues no hubo sacrificios. en el desierto. No hubo desierto, no hubo sacrificios. Todo el sistema sacrificial estaba
estaba, ¿cómo se dice? Legislado para cuando entraron a la tierra prometida. Con todo eso han dicho que vaya y haga sacrificios con su ganado. Ellos llevaron el ganado para eso, para hacer sacrificio en el desierto, pero no. Pero no hubo. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí Porque van cuando, más adelante cuando llegan al monte del Sinaí, el Señor pues, le dice a Moisés que ni el ganado aún se acerca al monte porque va a sí, ser muerto. Entonces, sí, correcto. Entonces había. Ujú. del ganado que le cuidara. Sí, correcto. Y quizás el ganado representaba el capital. Era todo lo que tenían. Otra vez digo, o sea, comerse una vaca quizás representaba como irse a cenar y sacar de la cuenta 10 millones de pesos. Y dice, "Uy, pero ¿cómo vamos a gastar toda esa plata? ¿No? La tribu de Manasés se quedó antes de pasar el Jordán porque la tierra era con mucho pastizal, muy para el ganado, dice ahí, para el ganado Los que ganados. llevaban, y se quedaron ahí. Así es. Bueno, avancemos. Llegan entonces finalmente al Sinaí. De Refidim van al Sinaí y está la jornada 13. En el monte Sinaí, ¿qué pasa? Pasa uno de los mayores de los gruesos de esto, ¿no? Es el primer propósito, no, sí, es uno de los primeros propósitos evidentes cumplidos ya que el Señor había dicho, ¿no? ¿Qué le dijo el Señor al pueblo cuando estaba en Egipto? Salgan para que me adoren, salgan para que hagan fiesta al Señor. Eso es lo que le dice Moisés al faraón, dejar a mi pueblo para que me celebre, para que me haga fiesta. ¿Y cuándo pasó esto? Aquí, finalmente llegan al desierto del Sinaí, una tierra donde se recepciona los mandamientos del Señor. ¿Cuánto tiempo pasan en el Sinaí? 11 meses. ¿Listo? ¿Se acuerdan? Habíamos dicho la vez pasada, un año. ¿Por qué? Cuando ellos llegan a Cades Barnea, que es lo que sigue toda esta zona, ha pasado más o menos un año. Es decir, perdón, de donde están hasta Cades Barnea pasa un año más. Ellos pasan 2 años desde la salida de Egipto hasta entrar a la tierra prometida por primera vez. Cuando pudieron haber entrado les habría tomado, si acaso, 2 años. El caso es que aquí en el Sinaí se quedan 11 meses. ¿Qué pasa en esos 11 meses? Pasan varias cosas, muchas de hecho. Pasa primero que Moisés sube y recibe las tablas de la ley. ¿Sí? Y viene toda una serie de eventos que incluyen una rebelión importante del pueblo donde crea un becerro de oro de mano de Aarón y esto trae una mortandad. Es el primer juicio después de la muerte de los egipcios. En este caso mueren más de 3.000 personas. Esto tiene narrativa en el capítulo 19 y números 10, donde se habla de estos asuntos de su venida a este lugar. Allí se quedan 11 meses y toda esta estadía allí era esperando a que Moisés recibiera las instrucciones del Señor y como pasaron varios eventos toma mayor tiempo. También en todo esto se reciben las instrucciones, una Torah escrita donde el Señor le ordena a Moisés escribirla donde están todas las leyes. Aquí se reciben las leyes. ¿Cuáles? Todas. La construcción del tabernáculo, una serie de instrucciones que ya en otros estudios hemos hecho el análisis de cómo pasaron los eventos. Donde finalmente la Torá, las tablas de la ley fueron la evidencia. ¿Y eso cómo se le llamó? El testimonio. Para ella se construyó un arca particular. El arca del testimonio era para conservar el testimonio de que Dios había entregado esta ley. Toda esta ley que se entrega en este monte Sinaí se le conoce como la Torá, como la instrucción. Leyes y más leyes. Aquí es el primer momento en que el Señor empieza a educar a su pueblo. Empieza a darle instrucciones puntuales. ¿Para qué? Para que vivan ellos. No para construir cosas para Egipto o para Dios. Estas leyes no le servían para nada a Dios. Al pueblo sí. O sea, es curioso, pero es la primera vez que el pueblo tiene la opción de construir algo para sí mismo. Algo que le sirva a él. Era un señor que sí, lo esclaviza, sí, para que viva. No el Señor, sino esa persona. Entonces es diferente, es muy diferente y es el propósito del servicio. Donde no haces a fin de que otro viva a costillas tuyas, a cuesta tuya, sino esa instrucción de aquel Señor es para tu propio bienestar. Así que es un Señor que conoce lo que tú necesitas, por eso como tú no sabes cómo señorearte de ti mismo, Él te dice cómo
cómo hacerlo y Él se convierte Señor tuyo para que vivas. Eso pasa en el Sinaí. Del Sinaí van a Kibrot Hataaba. Allí viene, el pueblo se queja por la falta de comida y viene el tema de las codornices y allí, como ellos comieron sí, se cansaron del maná, no queremos más maná, el Señor les manda codornices y entonces ellos se quejan por esto y se les convierte en una plaga. Entonces el Señor trajo mortandad sobre ellos. Otro juicio, correcto. Otro gran juicio. Esta es la jornada número 14. Luego de esto, y es curioso, ¿no? Porque aquí ya estamos hablando no de que tenían hambre o sed, no, es porque otra vez el mismo plato y ya se empieza a hilar más y es el detalle, ¿no? De queremos otra variedad, ¿cierto? Donde la variedad seguramente estaba ligado a su creatividad de procesar el alimento, pero en el fondo era la monotonía y el cansancio que se entiende. Vaya y coma todos los días lo mismo, a ver si es chévere, ¿no? Cuando nosotros que nos fuimos de Bogotá, donde había en cada esquina una panadería, y uno está acá y que hay harina de trigo, hay tres arepuelas. No, la vamos a hacer en tortilla, pero uno en el fondo quiere pan o quiere otra cosa. ¿Y por qué pasa esto? ¿Sabe por qué pasa esto? Porque nosotros estamos, en este caso, en una cultura donde hay mucha oferta, la conocemos, la hemos disfrutado, por lo tanto está en un punto de referencia. El pueblo tenía otro punto de referencia, y es lo que comían en Egipto. Para ellos adaptarse a una nueva forma de comida era difícil. Dime. Era difícil. Bueno, allí se van para Kibrot Hataaba y luego a Haserot. Allí es donde Miriam se rebela contra Aarón, ¿no? Empieza a murmurar contra Aarón y Moisés y le da lepra, ¿no? En Haserot. Uh-huh. De Haserot van para Ritma, de Ritma a Rimón Pérez, de Rimón Pérez a Livna, Livna a Risa, Risa a Kejalata, Kejalata al Monte Sefer, del Monte Sefer a Jarada, luego a Maselot, a Tahat, Tará, Mitka, Hasmona, Moserot, Benejacán, Hor Hajidat, y luego a Jotbata, y luego a Brona, luego Esión Geber, y en todos estos lugares no se menciona nada en la escritura. Es decir, fueron lugares de paso, de los cuales solamente en número se menciona que estuvieron como jornadas, pero que no tienen una historia bíblica en particular. Y de allí llegan a Esión Geber, ¿no? Esión Geber es la jornada número 34. Y aquí es cuando finalmente llegan a Kadesh Barnea. ¿Cuánto tiempo allí? Entonces ya dijimos que han pasado más o menos 2 años. Aquí en el desierto de Kadesh es cuando ellos llegan al límite con la tierra prometida. Diríamos que entonces en el Sinaí estuvieron 11 meses y de esos 11 meses hasta este lugar estuvieron más o menos 1 año. Allí en Cádiz es donde envía a los espías. Dime. Pero en el monte Sinaí también estuvo la mortandad, ¿no? Tuvo también el juicio del becerro. Sí, ya lo mencionamos. Sí, aquí, sí, murieron como 3.000 personas. Aquí, en Cádiz, es cuando están próximos a entrar a la tierra prometida. Han pasado 2 años. Uno diría, 2 años para aprender. Chévere. O sea, tiempo largo, pero fue como uno diría, pues suficiente. Uno pensaría, chévere. Pero ¿sabe qué? No estaban ni tibios. No estaban ni cerca no estaban listos. En el tiempo del Señor, uno diría que era lo apropiado. O sea, este tiempo sería suficiente para... Si descontamos de ahí que les tocó a Moisés volver a subir porque el pueblo hizo lo del tema del becerro, habría sido menos de 2 años. Quizás habría sido apenas 1 año lo que les habría tomado si hubiese sido un pueblo bien dispuesto. Creo que, si no estoy mal, también es en Sinaí donde ellos ¿Qué? construyen lo del santuario, No, es donde reciben las instrucciones de... pero no lo construyen ahí. No recuerdo. Ahí sí, Cuando ellos salen del Sinaí, dice que ellos ya llevaban el arca. sí, ahí tocaría revisarlo, no me acuerdo. Creo que en el Sinaí también construyen el tabernáculo. Pues que... Eso me imagino que también llevó. No, porque es que... Bueno, toca que revises. No me acuerdo. Ellos construyeron
No, porque es que en ese año Moisés está recibiendo la Torá. O sea, son 3 meses hasta que llegan ahí. Luego Moisés va y vuelve, que se calcula que pasa mucho tiempo. Sí, son 40 y luego otros 40, ya en 80 días son casi 3 meses más. Y luego se narran otros tiempos para recibir la Torá escrita. Sí, sino que digo que no fue que todo ese tiempo estuvieron construyendo porque pues no habían recibido ni siquiera la instrucción, sino hasta que cuando Moisés ya escribe eso y lo empieza a designar, ahí lo que no sé es cuánto tiempo había pasado. No, no. Porque dice que en el año segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y Ya partieron estaba hecho. los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha. Y más adelante dice, después que estaba ya desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Gerson y los hijos de Merari que los llevaban, luego comenzaron a Ujú. marchar, Sí, y salieron de Sinaí. listo. Después en el año segundo, año ujú, segundo. que es cuando llegan acá Entonces, a digamos que Cádiz. en Sinaí también pues, tuvieron que construir el Ajá. tabernáculo. Habrá sido entonces en ese siguiente año. O sea, Tomó su tiempo. Moisés sí toma, después de que, mejor dicho, Moisés recibe la instrucción, empiezan a construir. Ujú. Bueno, llegan aquí a Cádiz y aquí pasan 40 días más o menos, que fue el tiempo que les tomó ir a la tierra prometida, inspeccionar, volver. Fue más de ese tiempo, pero por lo menos fue eso. Aquí pasan varios eventos también. El pueblo otra vez se queja contra el Señor y esta es la peor de las quejas porque le están por entrar. Sí. Y a pesar de todo lo que había pasado, otra vez creían que no recibirían nada. Y le dicen a Moisés, ¿por qué nos trajiste a morir? Nos van a matar, allá solamente iremos a morir. Así que se rebelan contra el Señor y envían 12 espías, de los cuales 10 dan un mal informe diciendo moriremos. Así que el Señor les dice al pueblo, pues van a morir entonces. Y todos los que se han rebelado morirán. Y los envía de regreso al desierto. Así que de aquí pasan al desierto nuevamente y se les tiene que convertir esto en un asunto multiplicado. Y pasan 38 años a partir de aquí en el desierto. De Kadesh, luego la otra mención que hace es al monte, perdón, de Kadesh van al desierto de Sin y luego al monte Or, y allí es donde muere Aarón. Luego sería a Salmona, Punón, Obot, Abarim, Dibongat, Almon, Diblataim, montes de Abarim frente a Nebo. Y luego los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y allí es el último campamento que hace el pueblo antes de cruzar el Jordán. Entonces, aquí ya la escritura no narra nada más de los eventos. Cuando llegan a Kadesh, que son 2 años, el pueblo se ve obligado a regresar y hacer una vuelta por el desierto otra vez, hasta volver a un lugar cercano a ese, que es aquí, donde dice los campos de Moab, otra vez al sur de Israel, pero no en el mismo lugar en que están aquí. Pero ya pasaron 38 años, y aquí viene un vacío bíblico donde no cuenta nada, sino que murieron, y que son sus hijos los que ya llegan aquí. Es decir, toda esta generación, dime. Sí. Toda esta generación aquí pasa y aquí en Nebo, en los campos de Moab, frente a Jericó, aquí es donde Moisés muere, en el monte Nebo. Y el pueblo está listo para entrar a la tierra prometida, ya no ellos, sino los hijos de ellos, los que habían permanecido hasta este momento, 40 años después. Entonces, vamos a ver totales. Desde la salida de Ramesés hasta el desierto de Sinaí pasan aproximadamente 3 meses. En el desierto del Sinaí pasan 11 meses. El desierto de Sinaí hasta la derrota en el desierto en Kadesh, 2 años, que es donde hablábamos, donde el Señor les dice devuélvanse. Vagando por el desierto, 38 años. Total estimado, 40 años. Total de muertes en juicios, Faraón y su ejército ahogados es el primero. Luego 3.000 mueren por el becerro de oro. Luego gran plaga en Kibrot Hatava por el tema de las codornices. Luego la generación es condenada a morir en el desierto porque el Señor le dice, ustedes dicen que van a morir, pues morirán. Mueren los 10 espías y mueren los líderes que hicieron la rebelión. Luego allí también la rebelión de Coré, Datán y Abiram, porque ellos empiezan a quejarse del liderazgo de Moisés y dicen, nosotros también deberíamos ser líderes. Luego en Números 20, muerte de Aarón. ¿Él por qué muere? Por la misma razón de Moisés, porque no santificaron adecuadamente el nombre del Señor en el momento que el Señor les dice
que le hablaran a la roca y lo que hicieron fue golpearla. Total de quejas del pueblo. En el desierto de Shur, el pueblo se queja por la falta de agua. En el desierto de Sin, el pueblo se queja por la falta de comida. En Refidim, el pueblo se queja por la falta de agua nuevamente. En Kadesh, en el desierto de Sin, el pueblo se queja y no quiere entrar a la tierra prometida. En Kibrot Hatava, el pueblo se queja por la falta de variedad en la comida. Y en Kadesh también por el liderazgo de Moisés y Aarón. Total de rebeliones del pueblo: rebelión del becerro de oro, rebelión de María y Aarón contra Moisés, rebelión de Coré, Datán y Abiram. Total de veces que Dios llama rebelde al pueblo: en el desierto de Shur, en el de Sin, en Refidim, en el monte Sinaí y en Kadesh. Conclusiones. El periodo más largo de Israel en el desierto fue el de 38 años a partir de que el Señor los juzga por haber dado un mal reporte y por haber dicho que morirían. Muertes significativas, pues la de Aarón y Moisés, porque ¿quién pensaba que ellos, los que lideraron el pueblo, terminarían muriendo antes de entrar a la tierra prometida? ¿No? Una de las cosas más insistentes de los textos es que el pueblo se quejaba y se rebelaba constantemente. ¿Qué más es curioso? Que él sin ningún problema el texto dice que todo esto les pasaba porque Dios los estaba probando. O sea, que las dificultades podrían haberse omitido porque el Señor era su sustento, pero aún así Él decide probarlos con dificultades. También es importante denotar la provisión divina de todo el pasaje, como mencionaron por aquí hace un rato, pues que ellos nunca tuvieron realmente una necesidad permanente, ¿no? El hambre fue sustentada, la sed fue también cubierta, su ropa no les faltó, sus necesidades fueron en general. Cuando se ve el panorama, ellos dijeron, pues ninguno se murió de hambre, ninguno se murió de sed, ninguno... sí hubo, pero fue por causa de los juicios. Es decir, las plagas era como decir el Señor, bueno, yo me quito. Entonces que se los consuman sus propios males. En conclusión, dime. Después que esa generación tiene postrada, 38 años pasaron, esas muertes se supone que fueron naturales. O sea, no entraron, porque esta generación no entrará. No un juicio, venga, los mato a todos y entren ahora sí, sino que tuvieron Murió en el desierto. crecer una generación que no era la generación que murmuró, sino Los hijos. y todo. Y esa generación antigua murió, me imagino, por muerte natural. O sea, llegaron sus tiempos, cada uno, pero no vivieron más de 38 años. Sí. Que se puede decir. Porque Caleb ellos tenían como 20 años. Pues ese es el cómputo. Si el Señor cuenta como adultos, digamos, o gente de opinión, a gente mayor de 20 años, y pasaron 40 años, el menor de ellos para ese momento tenía 60. Entonces, cualquiera que ya para el inicio tuviese 25, 30, 40 años, no, ya era un adulto, digamos que para la época de 40 años después ya era el más anciano. Una persona de 40 años allí tendría 80, uno de 60 tendría 100 años. Entonces, el más viejo tenía 60 de esa generación. Dime. Moisés tenía 80 de 120. Él murió de 120. Y Josué era un discípulo. Seguramente era joven. Era joven. Sí. Que tuviese 20 En el menor de los casos tenía 60. para entrar a la Sí. tierra prometida. Y ahí para arriba, pues póngale. Pero esa generación, o sea, el menor era 60, la generación de ahí para arriba seguramente murió. Y la expectativa de vida en un desierto, pues seguramente es muy baja. Entonces, bueno, las razones de muerte desconocidas, es importante sí decirlo porque no dice hubo un juicio y los mató, no. Simplemente diríamos causas naturales, no sé. Pero no fue tan larga la vida de ellos, seguramente si murieron relativamente jóvenes. Salvo, no sé, si Moisés muere 120, él murió no por viejo, murió porque el Señor no quiso que entrara a la tierra prometida. En conclusión, el desierto es la mejor etapa que existe y todos tenemos que conocerla y todos vamos a tener que afrontarla. ¿Y por qué es la mejor? Porque es la etapa de transformación. Es una cara a cara con Dios a solas en el desierto, donde en el mejor de los casos nos vamos a encontrar con Él. En el peor de los casos nos vamos a encontrar con su ira. En el peor de los casos vamos a sentirnos tan perdidos que vamos a querer volver a nuestra
forma de vida anterior y el Señor va a decir con toda calma también, muere entonces, como tú me has desechado, pues yo no tengo otra opción sino desecharte, pero no porque te quiera desechar, sino porque tú no me aceptas a mí, o sea, es difícil, aquí no hay relación. En el mejor de los casos va a haber un pacto, y ese pacto es de vida, es un pacto de eternidad, es un pacto de conózcanme, créanme. Así que el desierto es esa etapa de la cual se habla y se habla y se habla y hay salmos y hay textos donde se insiste en atender a ese momento porque es una historia que tiene que ser contada, como se leía en el salmo de ayer, a fin de que las generaciones futuras vean y crean, escuchen y crean. Y creo que el viernes pasado también hablamos de eso, de la importancia de contar las maravillas de Dios a fin de que no nos olvidemos de dónde nos ha sacado, para dónde vamos. Que no nos pase como este pueblo, que nuestro orgullo, nuestra terquedad, nuestra falta de fe se convierta en el mayor de nuestros tropiezos. El mayor de los tropiezos no es que te falte trabajo, no es que te falte comida, no es que tengas mala salud. El mayor de los tropiezos es que le impidas una solución a eso dado tu falta de fe. Que no creas que el Señor puede sacarte, puede rescatarte, que el Señor puede transformar tu presente en otra cosa. Y aceptar la voluntad del Señor en las cosas como viene, aceptar que todo proviene de su mano. ¿Tienes hambre? Pues bendito sea el Señor y pídele entonces que te dé comida. Pero dejemos la quejadera, porque la quejadera es como decirle a Dios, es como decirle tú no pudiste conmigo, ¿no? Porque me tienes olvidado, no me quieres, y es como una actitud pataletuda. Lo que tenemos que hacer es ser un poquito más maduros y buscarle como un hijo que conoce a su padre y sabe que lo ama y que no lo va a dejar pues abandonado realmente como a su suerte, a ver qué. No, el Señor nos invita a que lo conozcamos. De eso se trata el desierto, es una invitación, es una cita con Dios que puede ser muy fructífera si nosotros deseamos realmente seguir esas pisadas de Abraham. Así que, en conclusión y cierre de números, es una travesía en el desierto para conocer a Dios. Y como preámbulo se convierte en la razón de leer Deuteronomio, que eh, es un resumen, es una consignación de toda la ley eh, para que entendamos de qué se trataba el conocimiento que aprenderíamos en el desierto. ¿Qué pasó en ese desierto? ¿Qué aprendió el pueblo? ¿O qué le insistía al Señor que entendiera, conociese? En Deuteronomio vamos a poner mucha atención a eso. El pasaje, de aquí no hay mucho que decir acerca del Mesías, como bueno, y es que aquí vemos al Mesías o aquí vemos al Mesías, excepto en un caso muy particular. Y es cómo él sostuvo al pueblo en el desierto, ¿no? Dice la escritura que el ángel del Señor estaba delante del pueblo guiándolos y el ángel no los dejó, no los digamos, abandonó, aunque el pueblo se le rebeló. También la escritura nos habla de que Yeshua era la roca que les brindaba agua y era el maná que cayó del cielo. Y de esto hemos hablado en muchas ocasiones, por eso no enfatizo en eso. Pero sí, cada sustento que tuvo el pueblo es una representación del Señor proveyendo, ¿no? Por eso el caso de Isaac, allí Dios proveerá, y es uno de los pasajes más relevantes en relación al Mesías, ¿no? Fue provisto un Mesías por causa de uno que estaba muriendo. Así que la relación del Mesías con la provisión es muy importante que la entendamos, y el pueblo lo que no le faltó en el desierto fue justamente eso, fue la provisión. Esa provisión de parte de Dios es la alusión al Mesías, quién fue el maná, quién fue el agua, quién fue el sustento, quién fue la nube, quién fue la palabra, quién fue la esperanza, quién sería entonces la promesa. En sí mismo, la promesa, lo que el pueblo esperaba, es representada por Yeshua, pues como dice el apóstol, ¿no? Que si el pueblo en el desierto, aunque recibió la promesa y entró a la tierra prometida y aún así se espera un reposo, aunque ellos entraron en el reposo, pues ¿quién es ese reposo? Dice el pasaje de Hebreos, Yeshua. Yeshua es el reposo prometido que aún nosotros esperamos. Si es que podemos oír con fe y no nos pasa como el pueblo que no creyó, oyó pero no creyó. Así que no imitemos los pasos de incredulidad, de falta de fe, de angustia, mejor dicho, que los afanes de este mundo no nos desesperen al punto que la palabra que el Señor ha puesto en nosotros se muera, sino que prospere esa palabra y se convierta en vida.
Ese es el propósito, ese es el reposo prometido. Esa es la razón de esta travesía por el desierto, que esperamos todos pues vernos finalmente cumplirla, ¿no? Llegar al otro lado y decir que esta vida ha valido la pena en cada uno de sus segundos. Así que mis hermanos, gracias por habernos acompañado en la enseñanza de hoy. Les agradecemos que compartan este video, que pregunten, que nos comenten lo que no haya sido muy claro. Y pues los esperamos en una nueva enseñanza. Shalom para todos. Dime, Esperancita.